Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el médico enfermero Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal estás? Encantado de saludarte, Alberto, y muchísimas gracias por querer contar conmigo en tu canal de YouTube. Claro que sí. Bueno, lo primero, gracias a ti y sobre todo me acuerdo de cuando estaba el COVID que te veía en la tele en Telecinco, las explicaciones que dabas, que la verdad que ayudabas muchísimo a las personas y además lo explicabas muy sencillo para que todos lo entendiéramos. Bueno, ese es el objetivo de mi cátedra. Yo soy catedrático de Educación para la Salud. Llevo 40 años dedicado a esto y a hablar en los medios de comunicación. Tengo mis programas de radio, en Radio Nacional, en La Madrid, en televisión, Antena 3 en Telemadrid. Y siempre les digo a mis alumnos que el secreto de la divulgación es tratar de hacer fácil a los demás lo que para ti fue difícil. Entonces, claro, explicar el ADN es muy difícil, pero hay que buscar la fórmula de explicarlo para que la gente lo entienda. Explicar la vacuna de la COVID exactamente igual. Y por lo tanto, bueno, yo durante la COVID tuve la suerte de que distintos canales, entre ellos Telecinco, Antena 3, Telemadrid, contaran conmigo y lo hacía con total y absoluta vocación y lo sigo haciendo como ahora mismo acabo de terminar mi programa de radio. Bueno, lo que vamos a tratar en el canal es la época que estamos en invierno, muchos contagios, gripe, COVID, y bueno, la gente lo que se pregunta un poco es ¿por qué se produce estos picos tan altos de contagios en esta época? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Son los mismos contagios que se llevan produciendo durante años, durante muchos años. Justamente diciembre y enero son los meses de mayor pico de casos de gripe, no de COVID, de gripe. Claro, luego llegó la COVID en el 2020 y ahí lo que tiene que entender la gente es que los virus luchan por su supervivencia. Estaba el virus de la gripe, pero llega el nuevo virus de la COVID y además con mucha fuerza porque no teníamos ninguna defensa en absoluto y le ganó la batalla al virus de la gripe. El virus de la gripe disminuyó en el año 2020, 21, 22, 23 incluso, pero ahora ya que todos o la mayor parte de la población está vacunada y tiene sus defensas, el virus de la COVID ha mutado porque se encuentra muy perjudicado, pero quiere sobrevivir. Y el virus de la COVID va a ser un virus estacional, va a ser un virus social, va a ser un virus con el que vamos a tener que vivir durante muchos años. Pero al disminuir la fuerza del virus de la COVID como consecuencia de las vacunas, pues ha aumentado la fuerza del virus de la gripe. Consecuencia, pues ha aumentado los casos de la gripe frente a los del año pasado y además se une al pico del virus de la COVID de este año. Pero ¿por qué justamente en estas fechas? Bueno, ya lo decíamos, algunos veníamos diciéndolo desde el principio de diciembre. El virus de la gripe y el virus de la COVID o el virus de cualquier resfriado, de cualquier catarro, son virus sociales y que por tanto se contagian por vía respiratoria de forma muy sencilla. Esto significa que cuando hay más gente en el mismo lugar, en los mismos metros cuadrados, aumentamos el número de personas, aumenta la posibilidad de contagio. Y esto es lo que nos ha llevado a recordar desde el 1 de diciembre, como te decía, a la población general que tuvieran cuidado con las comidas, las cenas, las fiestas de Navidad, de Reyes, etcétera, y sobre todo porque los niños estaban en casa con las vacaciones. Los niños se podían contagiar y esos niños, cuando han llegado al colegio, han contagiado a otros niños. ¿Qué está ocurriendo con la COVID? Bueno, pues que está habiendo muchos casos, pero de un virus débil gracias a la vacunación y además es un virus, en este caso el virus último que ha mutado de la COVID, es mucho más contagioso que los anteriores, aunque es menos peligroso y no causa tantos ingresos hospitalarios. Esa es la razón fundamental por la que todavía tendremos que seguir conviviendo con picos del virus de la gripe y de la COVID, sobre todo porque también con el cambio de temperatura, con el cambio climático, pues existen cambios bruscos de temperatura y de tal forma que un día tenemos temperaturas frías y luego llega el verano invernal, que es lo que está ocurriendo ahora en estos días. Aumenta la temperatura, pero la población, la gente, no se cuida, no cuida la importancia que tiene evitar cambios bruscos de temperatura, porque al haber un cambio brusco del calor al frío, se provoca una inflamación en la garganta, eso es calor, es humedad, y los virus lo que buscan
es el calor y la humedad, y por eso aumentan los casos. Se habla mucho también de la vacunación del COVID, de la gripe, igual de importante, se pueden compaginar, no se pueden compaginar. Claro, muchas personas hacen estas preguntas y me gustaría que tú me las contestases. Pues yo voy para allá. Vamos a ver, no se pueden, sino que se deben compaginar. Es decir, todos tenemos que vacunarnos de la gripe y de la COVID. Y además en el mismo día, no pasa nada, en un brazo y en el otro. Yo lo puse hace 2 semanas, en un brazo y en el otro, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué puede tener un efecto secundario mínimo? Bueno, pues una pequeña inflamación en lugar de la inyección, a lo mejor un día o 2 días con unas pocas décimas de fiebre, pero eso siempre es menos peligroso que la muerte. Tengo que recordar a todos que la gripe mata, que la gripe es una enfermedad benigna, pero que cuando esa gripe aparece en personas que están inmunodeprimidas, que tienen pocas defensas, los mayores, los niños, las personas más vulnerables, los enfermos crónicos, la gripe puede llegar a matar. De hecho, cada año mueren entre 6 y 7 mil personas como consecuencia de la gripe, el 90% de esas personas sin vacunarse. Por eso se recomienda siempre la vacunación. Y con la COVID 3/4 de lo mismo, pero también conviene recordar que yo llevo muchos años pidiendo, como otros muchos médicos, pidiendo en los medios de comunicación y a los políticos que vacunasen a los niños. Los niños se deben de vacunar. Hoy ya esto lo ha aceptado la Asociación Española de Pediatría, lo han aceptado desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas, y hoy los niños se pueden vacunar a partir de los 6 meses. ¿Por qué antes no? Porque la vacuna de la gripe se hace con proteínas de huevo y los niños pueden ser alérgicos hasta los 6 meses. Por eso hay que vacunar a los niños. Pero es muy importante que insista en ello, porque estamos en un país de abuelos. Este es un país de abuelos. Los abuelos somos los que cuidamos a los nietos, mientras que los hijos están trabajando. Vamos a por los nietos al colegio. Estamos con ellos con la merienda. Les queremos mucho y les damos muchos besos. Si el niño se contagia, él va a contagiar al abuelo. Y el abuelo, que es una persona vulnerable y susceptible, puede caer con la COVID o con la gripe y puede llegar a fallecer. Claro, aparte de las vacunas, también se habla un poco del uso de la mascarilla en ciertos espacios públicos, también en hospitales. ¿Cuál es tu opinión también sobre ello? Bueno, la mascarilla ha venido para quedarse, pero la mascarilla ya la defendíamos hace muchos años. Estamos hablando de enfermedades respiratorias que se contagian por las micropartículas que expulsamos al hablar, al reír o al toser o al estornudar. Por tanto, la gripe se contagia con esas micropartículas, igual que la COVID, igual que cualquier otra enfermedad respiratoria. Por tanto, la mascarilla se debería llevar cuando una persona tiene fiebre y tiene tos, debería llevar la mascarilla para evitar el contagio. Y ahí no hay discusión. No, dicen que la mascarilla hace que tu piel se estropee, que respires mal, que respiras tu propio CO2, que expulsas con la respiración. Yo la pregunta que les hago a los negacionistas es ¿cuántas noticias han escuchado de cirujanos o enfermeras de quirófano que se hayan puesto enfermos por llevar la mascarilla y la llevan durante 8 horas, 10 horas o 12 horas o durante todo el día de la guardia en quirófano? Claro, Cuéntame. también te quería preguntar muchas personas cogemos y cuando caemos ahora, por ejemplo, con el COVID, que es lo más actual, pero también con la gripe, cogemos o amoxicilina o algidol o ibuprofeno. ¿Qué opinión tienes también cuando hacemos estas cosas? Bueno, yo siempre he dicho, y lo recuerdo una vez más, que la gripe, por ejemplo, se cura en una semana con antibióticos y en 7 días sin antibióticos. Es decir, los antibióticos no hacen absolutamente nada contra los virus. Desgraciadamente, los antibióticos con los que disponemos, que son muchos y salvan muchas vidas, son eficaces con las bacterias, pero no con los virus. Por tanto, nada de amoxicilina ni cualquier otro antibiótico que la gente pueda encontrar por Google, que es el peor compañero de viaje para la salud. El doctor Google nos hace mucho daño. Nada de antibióticos y, bueno, sí, paracetamol, por supuesto, para bajar la temperatura, mucha hidratación y, sobre todo, quedarse en casa. Quedarse en casa, porque si yo tengo fiebre y tengo tos, puedo tener una enfermedad respiratoria, la voy a contagiar en el trabajo. Y eso lo tendrían que tener claro todas las empresas para evitar que una persona con gripe pueda contagiar al resto de compañeros en el trabajo.
Eso se llama productividad laboral basada en la evidencia científica de la vacunación. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que hemos escarmentado después del COVID o que seguimos en la sociedad igual de no tener prevención? Nada, nada, no hemos aprendido nada. Pero nada es nada. Mira, hoy concretamente verás en los medios de comunicación que hay un brote de 122 o 124 casos de tosferina en Guadalajara. Bueno, la tosferina me preguntaban esta tarde en el programa, pero ¿no estaba erradicada? No, desgraciadamente no está erradicada, pero contamos con una vacuna súper eficaz que se pone a los niños a partir de los 2 meses y que por lo tanto evita que aparezca esta enfermedad, que no es una enfermedad baladí, es una enfermedad importante, grave y que puede llegar a ser mortal. Digo que no hemos aprendido nada porque las mujeres embarazadas deben de vacunarse de la tosferina de la semana 27 a la 36. Y esto todos los ginecólogos lo tienen en su plan. Pero, ¿por qué en esa semana? En esa semana, a partir de la 27, la placenta se hace más traslúcida y puede pasar los anticuerpos a través de la placenta al feto. Bueno, ponemos la vacuna de la tosferina a la mamá crea anticuerpos, esos anticuerpos llegan a través de la placenta al feto y cuando el niño nace tiene ya los anticuerpos suficientes para poder vivir durante 2 meses y evitar la mortalidad neonatal, que es muy alta como consecuencia de la tosferina. Si hubiéramos aprendido, no hubiera ocurrido este brote. Lo hemos aprendido porque la gente sigue pensando, me vacuno para protegerme. No, 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 no. Me vacuno para protegerme y proteger a los demás. Y cuando un niño no se ha vacunado de la tosferina y puede contagiarse en cualquier otro sitio, como ha ocurrido durante las Navidades, puede llegar a contagiar a otros niños que no están vacunados. Así que, si sirve mi consejo para algo, vacunen a sus hijos y ustedes, señoras embarazadas, vacúnense en cada embarazo. No, es que yo me vacuné con el primer embarazo. Vale, vale, pero ahora tenemos otro niño en su vientre, así que vacúnense de nuevo. Pero hemos aprendido poco porque las mujeres embarazadas hoy tienen miedo a vacunarse de la COVID. Tienen miedo a vacunarse de la gripe. Una mujer embarazada debe de vacunarse en cualquier trimestre del embarazo de tanto de la gripe como de la COVID, porque la gripe y la COVID en una mujer embarazada puede ser la causa del desenlace de un aborto y estamos haciendo prevención. No, yo creo que hemos aprendido poco, nos asustamos mucho con los muertos, pero sí todavía queda mucha gente por vacunar de la COVID. Ahora mismo, con la dosis de recuerdo, hay muy poquita gente que se vacune. La vacuna de la gripe este año ha disminuido la cantidad de personas que se vacunan de la gripe, pues claro, me hace pensar que todavía hace falta que haya canales como el tuyo en el que invites a profesionales para que expliquemos las razones por las que tenemos que vacunarnos. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias. Es un placer para mí contar contigo y nada, desearte mucha suerte y mucha salud. Pues lo mismo te digo, salud para todos, Alberto, y muchísimas gracias por haber querido contar con mis modestas explicaciones. Sabes que me vas a encontrar siempre que me llames. Aquí estaré. Perfecto, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.